y permítanme compartir la presentación. Confírmenme, por favor, si la pueden tener en pantalla. Sí, sí. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a estar compartiendo este tema, esta conferencia que se titula Retos y Riesgos Iglesia Siglo XXI. Esto es decisivo, es determinante. Eh, Hemos trabajado como una especie de sándwich, porque en la primera etapa planteamos como primera conferencia aquello de la Biblia bajo ataque, todo el reto que presenta el ataque que se ha dado sobre la Biblia y todas las implicaciones que tiene el ataque a la Biblia. Seguimos considerando las argumentaciones para demostrar la validez de la Biblia como palabra de Dios bajo el tema validación de las Sagradas Escrituras o validación de la Biblia como palabra de Dios. Y para ello, pues presentamos una serie de aspectos, de tópicos, y consideramos eso como apología de la Biblia. Ahora, eso que planteamos está como en el medio del sándwich, como el jamón del sándwich, porque ahora venimos a plantear la otra etapa del sándwich, que sería los retos y la iglesia, específicamente, cómo la iglesia está bajo reto, corre unos riesgos y estamos en una situación muy, muy difícil. Necesitamos sobre esto tomar conciencia de las dimensiones que tienen los retos que como iglesia enfrentamos, la seriedad de esos riesgos, las situaciones que amenazan a la iglesia y sobre todo qué acciones nosotros vamos a tomar para responder ante esto de manera efectiva. La iglesia está enfrentando hoy, a través de los tiempos ha sido de la misma manera, pero hoy más que nunca. Y la iglesia enfrenta hoy un doble reto y un doble riesgo. Están los retos y las amenazas externas y están los retos y las amenazas internas. Vamos a ilustrarlo o a dimensionarlo a través de esta gráfica que nos habla de algo que usted conoce que se llama las variables FODA. FODA son 4 letras que definen una realidad tanto en instituciones, empresas, y que la iglesia no escapa a esta realidad. Estas 4 letras corresponden a variables internas, que son las fortalezas y las debilidades, y a variables externas, que son las oportunidades y las amenazas. Dentro de esa clasificación de estas 4, hay 2 que son de carácter positivo, como son las fortalezas y las oportunidades, y 2 que son de carácter negativo, como son las debilidades y las amenazas. Es clave y es decisivo, y esto aplica inclusive en el plano individual, porque de la manera como nosotros respondamos, manejemos, administremos, utilicemos estos 4 aspectos, estas 4 variables, de ello va a depender el éxito o el fracaso. Si como iglesia podemos aprovechar las fortalezas que tenemos, las oportunidades que tenemos, vencer las debilidades y las amenazas, y note que las debilidades corresponden a los retos y amenazas internas, y las amenazas corresponden a los retos y amenazas externas. Y si manejamos bien fortalezas y oportunidades, entonces podemos tener oportunidad de victoria. Si nos dejamos vencer por las debilidades y las amenazas, entonces vamos a tener serios problemas, como de hecho están teniendo muchas iglesias que no han podido y no están sabiendo manejarse ante estas realidades que estamos enfrentando. Ahora mismo hay un montón de iglesias que están ante, como pudiéramos ver en esta gráfica aquí, como una especie de ciudad que está con el riesgo de ser arrasada por un tsunami. Pues nosotros como iglesia estamos enfrentando el tiempo de los más terribles males sociales, el tiempo de la mayor disfuncionalidad humana,
el tiempo de mayor engaño y proliferación de la mentira. Ya lo hemos visto en ocasión anterior sobre todos los criterios e ideologías de vida que están totalmente desenfocados. Hoy es el tiempo de mayor auge del ateísmo. Cada día las personas abandonan más, al menos la creencia que tenían en Dios. Es el tiempo de mayor auge del ocultismo y es el tiempo de mayor decadencia de la iglesia. O sea que para rematar, no solamente están los retos y las demandas que hay de lado afuera, sino que de lado adentro tenemos una condición bastante precaria, bastante precaria. Acá en Estados Unidos hay una data de que hay unas 360,000 iglesias evangélicas o protestantes. 360,000 iglesias. Pero no se deje llevar por el número de 360,000, porque de acuerdo a estudios hechos por instituciones que se dedican a evaluar la condición de las iglesias, arrojan como resultado que el 80% de esas iglesias están lo llaman en terapia intensiva, están estancadas, están en una secuencia de decadencia, de pérdida de membresía, de pérdida de significado, de relevancia en la comunidad donde están. Nada menos en el día de hoy, un compañero de ministerio, un pastor, me informaba acerca de cómo un concilio pentecostal de acá está por cerrar 200 iglesias hispanas. En el estado de Florida nada más están cerrando 30 iglesias solamente hispanas. Esto sin hablar de iglesias anglo o iglesias americanas. Entonces, es una situación que está afectando y ahora más que nunca, agréguele a esto no solamente lo de los males sociales, lo de la disfuncionalidad y lo de el tiempo de ocultismo y estos males, sino que este asunto del coronavirus con todas las implicaciones ha venido a poner contra la pared a ministerios y a iglesias que van a desaparecer. Así como se lo estoy diciendo, hay iglesias que van a desaparecer, no van a poder prevalecer ante estos males que tiene aquí en pantalla, ni tampoco ante la situación que se está viviendo por lo de la pandemia y todo el efecto dominó que esta pandemia ha generado y va a continuar generando en el asunto de salud, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico. Es un efecto dominó que está desbaratando o está sacando a evidencia la deficiencia de estructura de muchas iglesias, a tal grado de que esta situación agarró a muchos ministros y a muchas iglesias sin ni siquiera las herramientas de cómo enfrentarlo a través de la comunicación vía internet y cómo atender a la gente. Y es increíble el que muchos no hayan ni siquiera tenido la forma de responderle a esto en este aspecto. Así que esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Ya hemos dicho anteriormente en conferencia anterior acerca de cómo estamos en la gran batalla cósmica de la verdad versus la mentira. Y ahí esto forma parte o es elemento esencial dentro del reto que representa tanto el ataque a la Biblia como el ataque a la iglesia y la situación que como iglesia estamos batallando. Ya hemos visto cómo hay una gran batalla ideológica en el día de hoy y que estas son las guerras ultramodernas, todo por el control. Tenemos la guerra ideológica, ya lo hemos mencionado, las ideologías destructivas. Tenemos una guerra mediática, la guerra de los medios tratando de captar la atención, tratando de prevalecer, tratando de infiltrar o minar una sociedad con sus mensajes. Tenemos una guerra tecnológica con una tecnología que ha venido a ser, por un lado, un beneficio, pero por otro lado, ha ocasionado una gran destrucción. Yo la denomino en gran aspecto una tecnología destructiva. Estamos en medio de una guerra económica. La silenciosa
la revolución del neoliberalismo. El hombre es considerado hoy simplemente como un objetivo y un recurso económico. Los grandes consorcios empresariales es por captar la atención y el recurso de cada individuo, donde las personas cuentan es como un cliente potencial para sacar a través de las compras pues su dinero. Estas son las guerras que nosotros estamos enfrentando hoy. A estas guerras se enfrenta el ministerio y se enfrenta la iglesia. ¿Cómo nosotros le respondemos a esto? Es la pregunta bonita, es la pregunta esencial. Tenemos además un gran reto religioso, el avance musulmán en el mundo. Usted no tiene idea de cómo el islamismo está ganando espacio ante nuestra cara, en nuestra cara. Personas convirtiéndose al Islam porque las ofertas que le están dando son muy atractivas y muy significativas para ellos. El crecimiento del ateísmo en el mundo, el crecimiento del ocultismo en el mundo, como lo planteábamos en conferencia anterior. Ya hablamos también del virus social siglo XXI, que consiste en la filtración o infiltración de filosofías de vida distorsionadas que han venido a trastornar la forma de vida de individuos, familias y comunidades enteras. ¿Y cómo esto ha afectado? ¿Cuáles son ellas? Las hemos mencionado. El relativismo, donde cada uno tiene su propia verdad; el hedonismo, donde el placer es el fin máximo; el secularismo, donde lo material es lo de mayor valor, tener, poseer; y el ocultismo, que es la promoción y aceptación y auge de lo oculto. Es increíble porque en el hecho de que esto ha afectado no solamente a la sociedad, esto ha afectado a la iglesia, esto ha afectado a la congregación del Señor. Así que estas son algunas de las filosofías que nos están bombardeando, y hay unos vehículos de propagación para esto. Estas filosofías están siendo propagadas y por eso están cautivando a miles de millones de personas. Ya lo han hecho. Así que nosotros, como diríamos en el argot beisbolero, estamos sacando el bate atrasado. Cuando nosotros estamos sacando el bate, la pelota ya pasó, ya cantaron el strike. Nosotros pudiéramos decir que estamos en 2 y nada, 2 strikes, 0 bolas, y estamos sacando el bate atrasado. Así que como iglesia, muchas iglesias están a punto de ser ponchadas. ¿Qué está utilizando? ¿Qué se está utilizando para la infiltración de estas filosofías? Mira, la tecnología, los medios, la misma educación, y ustedes saben cómo a través de la educación se está infiltrando en nuestra niñez, en nuestra juventud, esos criterios, esas filosofías de vida totalmente distorsionantes de la conducta y el resultado humano. La política es otro vehículo, porque en la política se promueven, se llevan propuestas que luego capitalizan en la legislación, dándoles el carácter de ley. Contra esto estamos batallando, contra esto estamos luchando. Esto es lo que ha venido a atraer o a producir un efecto sustitutivo. El diablo ha trabajado, como dice la Biblia, con la parábola del trigo y la cizaña. Sembró cizaña y la cizaña ha crecido y nosotros no nos dimos cuenta en qué momento creció esta cizaña, inclusive bajo la apariencia como que si fuera buena. Y esto es lo que ha traído nuevos códigos de vida, nuevos criterios sobre bueno o malo. Ya no se definen lo bueno o malo por principios éticos o morales, sino que ahora bueno o malo se define por sentimientos, cómo se sienta la persona, por criterios propios o por aceptación social o por legislación. Si está legalizado, entonces bueno. Si un grupo lo acepta, entonces bueno. Si yo creo que me conviene, para mí es bueno. O cómo me siento, entonces es bueno. Así que criterio de bueno o malo ya no se define por principios éticos y morales. Se define por estos factores que acabo de mencionar. Se ha generado una nueva escala de valores y un nuevo orden de prioridades
Parece como que si le dieron la vuelta a esto. La escala de valores y orden de prioridades es totalmente diferente a la del siglo pasado, a la de siglos pasados. Nuevos modelos personales. Anteriormente, los modelos regulares eran la de los padres, la de las figuras de autoridad, maestros. No, ahora los modelos son otras personas y los modelos institucionales son otros. La familia como un modelo institucional ha sido desplazada. El matrimonio como un modelo institucional ha sido desplazado. Así que nuestros hijos y nuestros jóvenes están creciendo, viendo y siguiendo otros modelos personales, otros modelos institucionales, y esto va de cabeza. Por lo tanto, hay nuevos estándares e ideales de vida. Ya no están persiguiendo lo que anteriormente podía ser un ideal de vida, ser, por ejemplo, una persona de bien, una persona con un carácter ético, moral, una persona con una verdadera realización de vida. No, ahora los ideales son otros y eso lo podemos tener aún dentro de la iglesia. Si nosotros revisáramos, hiciéramos una encuesta entre los niños que van a nuestras iglesias y toman clases de escuela dominical o nuestros jóvenes, y si hiciésemos una especie de encuesta, ¿cuáles son tus ideales? ¿Qué es lo que tú quieres llegar a ser? Nos quedaríamos con la boca abierta, porque nuestros propios niños o nuestros propios hijos, para ser de manera más cruda, tienen otros estándares de vida y tienen otros ideales de vida. Y es donde, así como preguntó aquel hombre en la parábola del trigo y la cizaña, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue que esto se sembró entre nosotros? ¿Cómo se llegó a dar este fenómeno? Hemos explicado anteriormente cómo fue el proceso para que esto llegara a capitalizar en esta realidad del momento. Tenemos hoy nuevas reglas de juego que ahora se dan en forma de ley. Ahora, al momento de darle un carácter legal, ya es válido y entonces ya es algo por lo que la sociedad debe regirse. Existen ahora nuevas formas de relacionarse. Ahora las relaciones son más virtuales y no se necesita que hayamos caído en el coronavirus, sino que esto viene caminando desde hace rato, porque se ha venido implantando un nuevo modo, una nueva modalidad relacional en la sociedad, nuevas formas de lenguaje. Hoy se está hablando de lenguaje inclusivo, donde ahora los términos han cambiado y ahora el lenguaje está siendo usado como un mecanismo, un instrumento de forma de control social. Los gobiernos los gobiernos socialistas, los gobiernos comunistas y otros, no se necesita que sean solamente socialistas, otros gobiernos de carácter populista usan el lenguaje como una forma de control social, una manera de captar y de ganar la atención y de ganar el favor de la gente, porque la gente no evalúa y se deja llevar, y por eso el lenguaje está siendo usado como una forma de control social. Hoy tenemos nuevas categorías sociales. Los jóvenes se clasifican ahora de otra manera, con otros criterios, con otras categorías. Y tenemos, como dije anteriormente, nuevos y más terribles males sociales. Hay un síndrome, como hemos planteado, de una especie de sida social, donde tenemos, esta es la sociedad con la que estamos trabajando, una generación de consumo, una generación insatisfecha, una generación adicta, adicta a cualquier cosa, adicta a la comida, adicta al juego, adicta al consumo de sustancias, a nuevas drogas inclusive. Tenemos una generación desconectada, tenemos una generación sin límites. Tenemos una generación enferma física, mental, emocional y relacionalmente. Tenemos una generación más insensible cada día. Tenemos una generación hostil, una generación sin propósito, una generación de copia de imagen, una generación de seguidores de cualquier cosa. Esto se lo estoy repitiendo, lo hemos visto en clase anterior. Esto tiene unas terribles implicaciones. Esto atenta, amenaza y camina hacia la destrucción
de las principales instituciones de la sociedad en un efecto dominó. Si se afecta el individuo, si se desconfigura la estructura de vida del individuo, por seguro se va a desarticular y se va a afectar la estructura de la institución fundamental antes de la familia, que es el matrimonio. Y una vez que el matrimonio está trastocado, la familia estará trastocada. Y una vez que la familia está trastocada, la iglesia estará trastocada. Y junto con esto, la escuela estará trastocada y el Estado estará trastocado. Así que estas son algunas implicaciones terribles de este fenómeno, de estos retos y estas amenazas. La pregunta que hice anteriormente, ¿cómo pasó esto y cómo hemos llegado, cómo caímos en esta condición? ¿Cómo vinimos a aterrizar acá? Una gráfica que presenté anteriormente, simplemente a manera de repaso, es que esto fue decayendo poco a poco y de criterios de vida basado en la fuerza, después en la fe, luego en la razón, luego en la emoción, vinimos a caer en el territorio de la vida virtual, la vida basada en lo virtual. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cómo ha progresado? ¿Cómo es que progresa el mal en esta generación? Comienza de esta manera. Todo comienza de manera sutil. Es como el planteamiento que hizo Jesús acerca de la levadura, como la levadura se introduce y va desarrollándose hasta que copa toda la masa. Se comienza con una práctica, ha sido a través de los tiempos lo mismo, pero en este tiempo mucho mayor. Se comienza a practicar algo que es indebido, pero simplemente comienza como una práctica y es más, muchas veces comienza como una práctica hasta aparentemente inocente. Esa práctica se hace común. Así se introdujo la perversión sexual en la sociedad. Al principio era simplemente presentar una imagen con algo descubierto por parte específicamente de la mujer, porque la mujer es la que ha sido usada principalmente como emblema sexual. Entonces, en un principio se introdujo fue el presentar una fotografía con algunas partes descubiertas. Hubo un tiempo donde en una película no se permitía exponer escenas o partes, pero poco a poco se fue como cada día dando un paso más adelante. En la medida que esa práctica se fue generalizando, pues se hizo común. Luego que se hace ya común o que se ha generalizado en un sector, entonces se reclaman derechos en razón de que ya hay un buen grupo que lo practica. Y en nombre de los derechos y las libertades se demanda la autorización, la legalidad. Una vez que entonces eso es reclamado y es concedido, a eso se le da carácter legal. Y recuerde que ser legal no necesariamente es moral. Lo que es legal no necesariamente es moral. Aquí en Estados Unidos se ha aprobado el consumo de drogas, consumo de marihuana, consumo de sustancias prohibidas hasta cierto tiempo, pero una vez que ahora tiene carácter legal, la gente lo practica de manera abierta. Si yo lo invitara a que viniera conmigo y pasara por algunas calles, algunas avenidas aquí en el sur de Chicago, uno va con los vidrios o los cristales del carro cerrados y tú pasas por una zona y parece que tú estás fumando marihuana o alguien está fumando marihuana dentro de tu carro, porque el consumo es tan generalizado ahora, porque ahora el carácter legal le vino a dar esa libertad a la gente para consumirlo públicamente. Y hay lugares por donde tú pasas que el ambiente está impregnado de marihuana. Luego que es legalizado, se promueve a través de los diferentes vehículos de transmisión. Y ya le mencioné cómo se utiliza la tecnología, se utilizan los medios, se utiliza la educación y se utilizan diferentes vehículos para darle promoción a esto. Luego que esto es promovido, entonces ya no solamente es practicado,
sino que ahora se comienzan a rechazar los valores y los modelos originales y entonces se invierten los valores. Y lo que una vez fue malo, ahora la gente no solamente lo practica, sino que ahora reacciona contra lo bueno y ahora se cataloga lo bueno como malo. Ya no es que solamente la gente practica lo malo, ahora es que desvirtúa lo bueno y le da endoso y sello no solamente de legitimidad, sino como de que es lo real, es lo normal. Y es así como se consolida un estilo de vida y se cae en el último de los escalones, reaccionar contra todo lo que no piensa de acuerdo a esos nuevos criterios, y es donde estamos viviendo el fenómeno, y ahí estamos nosotros, donde todo aquel o todo aquello que reacciona contra ese estilo de vida, entonces es considerado, etiquetado como una persona anormal. Anteriormente, lo que era anormal, ahora es normal, y ahora los anormales son aquellos que reaccionan o dicen algo en contra. Aquí está prohibido, si usted va a hacer algún programa, está prohibido dirigirse a cierto grupo o mencionar ese grupo, porque entonces usted va a ser considerado como retrógrado, como homofóbico, como fanático, como ignorante o como fuera de contexto o fuera de realidad. Y eso es muy serio, amados hermanos, porque eso plantea el más grande de los retos que tenemos como iglesia y el más grande de los riesgos, porque esto es lo que hace que entonces la iglesia y el ministerio vengan a ser considerados como una institución irrelevante, como una institución que está fuera de la realidad social, una institución que no aporta, que no contribuye, que no beneficia a la sociedad. Y ahí tenemos que preguntarnos cómo enfrentamos, qué vamos a hacer con esto. Así que, como hemos dicho anteriormente, nos enfrentamos a un SIDA social, síndrome de inmunodeficiencia social, una sociedad que quedó sin defensas espirituales y morales, para lo cual, para este SIDA, no hay cura ni científica, ni tecnológica, ni política, ni económica. Ninguna de estas curas puede hacer nada. La única herramienta, la única medicina la tenemos nosotros como iglesia. Pero si como iglesia nosotros estamos siendo también afectados, también estamos siendo anulados, entonces, ¿qué esperanza hay tanto para aquellos como para nosotros? Y esto representa en gran medida el reto y el riesgo, o los retos y los riesgos que como iglesia estamos enfrentando. Jesús habló sobre la necesidad de aprender a leer y entender los tiempos, sobre todo el tiempo del fin. Es increíble cómo o nosotros leemos el tiempo y respondemos, porque no basta con leerlo. Si usted ve que va a llover y usted tiene la ropa afuera y usted ve que va a llover y usted no hace nada, pues le va a caer el chaparrón de agua y se le va a mojar la ropa. El leer que va a llover lo tiene que llevar a una acción, ir a recoger la ropa. En este caso viene un chaparrón, ya estamos en medio de un chaparrón, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un reto para usted. Para mí, usted no tiene idea de cómo esto es un reto de proporciones gigantescas. Hoy, como dije al principio, me chocó fuertemente cuando este pastor amigo mío, venezolano, él pastorea en Beloit, Wisconsin, me informa que hablaba con el superintendente de un concilio pentecostal y le decía que 200 iglesias hispanas van a cerrar. 200 iglesias hispanas ya no tienen cómo funcionar más. Y están tratando es de ver cómo pueden algunas salvarlas, tratando de agruparlas para que se reúnan 3 o 4 iglesias de cierta localidad, funcionen en algún lugar, mientras otro montón no van a poder funcionar. Porque eso es parte de lo que estamos planteando aquí, la incapacidad de responder al reto y a los riesgos, porque o respondemos o somos arrollados. Alguna vez le planteé esto, se lo repito, esta profecía la recibí o la oí
en el 2002, estando en una iglesia en una ciudad de Toa Alta, Puerto Rico. Estábamos en una vigilia, la hermana se llama Clara. Cada vez que yo menciono esto es como que si yo estuviera ahora mismo en esa noche en el sitio. Y el Señor nos dio un mensaje que decía así: los males de los últimos tiempos serán tan complejos y tan difíciles que ustedes no los podrán enfrentar sin mi unción. Así de sencillo. Nosotros no vamos a poder enfrentar esto si nosotros no adquirimos la condición y la herramienta que realmente nos puede ayudar a ser efectivos. Y la palabra unción es clave aquí, porque esto no va a poder ser con solamente un recurso humano. Ok, aquí tenemos un gran reto, hermanos. Estamos trabajando, como yo decía, le decía a un pastor, mira, esto es como que si el camión se nos apagó en una subida y ahora estamos tratando de empujar el camión en la subida. Estamos haciendo esfuerzos en tratar de encaminar esto. Y aquí hay que preguntar algo que preguntan en misiones: ¿cómo nos identificamos sin perder la identidad? Este ha sido el fenómeno de algunas iglesias. Ella tratando de adecuarse y de identificarse con los jóvenes, con la comunidad, identificándose, perdieron la identidad. No supieron mantener su identidad, mantener su legitimidad, sus principios. Entonces lo que hicieron fue negociar su identidad y sus principios por aceptación. Pregunta: ¿cómo influir positivamente sin ser influenciada negativamente? ¿Cómo podemos nosotros, usando las herramientas adecuadas, influir sin ser influenciados? ¿Cómo impactar sin ser impactados? ¿O cómo ser reales agentes de cambio y transformación? ¿O cómo ser parte de la solución y no parte del problema? Porque nos preguntaba en una ocasión en una clase, mi profesor nos decía: si algunas iglesias de la comunidad donde ustedes viven, o aún la iglesia que ustedes pastorean, la llegan a cerrar, ¿cuánta gente cree usted que protestaría porque su iglesia la cerraron? ¿Qué efecto produciría en la comunidad el hecho de que cerraran su iglesia? Y tuvimos que concluir de que mucha gente no protestaría y que pasaría desapercibido el que cerraran nuestra iglesia. De seguro, si cierran el hospital, la gente va a protestar. Si cierran una institución de ayuda, la gente va a protestar. Pero si cierran la iglesia, ¿quién protesta? Ok, eso nos lleva a considerar cuán parte somos de soluciones o cuán parte somos del problema. Muy bien. Esto es parte de lo que tenemos a nivel de reto, a nivel de demanda, a nivel de exigencia, y tenemos que preguntarnos cómo nosotros vamos a responderle a esto. Esta dinámica o esta exposición la vamos a hacer en 3 partes, hermanos. 3 partes. Esta primera parte enfocando lo que es los retos y los riesgos, en qué consisten, como hasta aquí hemos visto, todo lo que estamos enfrentando. Y luego vamos a ver la segunda parte, tratando de considerar de manera muy específica o más específica, ya considerando algunas los retos y las amenazas internas. Hasta ahora he mencionado sobre todo retos y amenazas externas. Estos son retos y amenazas externas, pero adicional tenemos retos y amenazas internas. El asunto es que nosotros no vamos a poder enfrentar el reto externo
si primero nosotros no resolvemos la situación interna. La situación interna. Y en tercer lugar, estaremos planteando cómo es aquello de cumplir lo de la edificación de la iglesia, que es nuestro más grande reto como ministros, como ministerio. Entonces, esto que hemos mencionado aquí representan retos y amenazas externas, sobre todo. Retos y amenazas externas. La próxima semana consideraremos los retos y las amenazas internas. Guerras ideológica, mediática, tecnológica, económica, reto religioso, avance musulmán, crecimiento del ateísmo, crecimiento del ocultismo, ideologías, criterios distorsionantes que están socavando, que han socavado y que lamentablemente han afectado dentro de la iglesia también. Vehículos de propagación, tecnología, medios, educación, política, legislación. Esto ha producido un efecto desastroso en la vida de las personas. Nuevos modelos, nuevas categorías y una generación totalmente distorsionada. Implicaciones, un efecto dominó en la caída del matrimonio, la familia, la iglesia, la escuela, el Estado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En un proceso decadente de cabeza, donde fueron cambiando, el diablo fue moviendo las fichas fácilmente, y nosotros, como dice la parábola del trigo y la cizaña, mientras dormía, nos dormimos, y así fue como el diablo fue moviendo las fichas hasta llegar al día de hoy, donde la forma de vida está basada en elementos de irrealidad, de fantasía. Vimos cómo es el progreso del mal, cómo se desarrolla el mal, cómo crece lentamente en una sociedad y cómo llega a arroparla, cómo la levadura llega a invadir toda la masa. Y cómo esto constituye el SIDA social y los retos que tenemos que enfrentar ahora. Quiero abrir un espacio por si, tratando de generar algún tipo de compartir, que me dé su opinión, que me dé su apreciación. ¿Cómo lo ve usted? Entiendo que en Venezuela se está enfrentando un reto muy, muy grande, pero permítame decirle que así como planteamos en la gráfica al principio, esto además de representar retos y riesgos, al mismo tiempo representa oportunidad. Cada dificultad representa una oportunidad. Depende de la respuesta que nosotros demos. La iglesia primitiva se enfrentó a un gran reto y a un gran riesgo, pero ella tuvo la capacidad de enfrentarlo y pudo transformar esa sociedad. Nosotros ahora mismo, aunque estamos en la desventaja de que aquellos la enfrentaron iniciándose con la mejor condición, porque fue cuando se inició el gran movimiento del Señor, el inicio de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, y ellos tuvieron toda esa energía y toda la fuerza para encaminarse a enfrentar. El asunto ahora es, como le dije hace un momento, que estamos como el camión apagado, como el truck apagado en la cuesta, en la subida, y nos cuesta entonces empujar y prender el camión, que lo que tendríamos que hacer más que empujar es prender el camión para poder continuar la marcha y alcanzar los niveles de altura que tenemos que alcanzar. Entonces, quiero que usted me dé alguna apreciación sobre cómo vamos a enfrentar esto. ¿Qué piensa acerca de esto? Quiero generar algún tipo de participación. Deme algún comentario, alguna pregunta y Dios me le bendiga. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Oímos.
cada uno de los participantes. El Señor les bendiga. Amén. Bien, me parece bien interesante el planteamiento, ¿no? Sobre todo utilizando la matriz FODA, donde se plantea y cada iglesia debe ver cuáles son las fortalezas que tiene para poder capitalizar esas oportunidades que, como bien usted lo explicó, son externas al funcionamiento de la propia iglesia, de manera tal que yo pueda disminuir esas amenazas e incluso convertir esas amenazas en oportunidades. Correcto. Para entonces minimizar o desarticular, desactivar lo que sería las debilidades. Si yo logro capitalizar en esas oportunidades, ahí es donde debemos nosotros, y creo que ahí es donde se plantea el reto de la iglesia. Es muy cierto, ha crecido el ateísmo, ha crecido las dificultades sociales, tenemos unos jóvenes en una carga social bastante fuerte con lo que es los medios de comunicación masiva, lo que es el internet, el WhatsApp, y todos esos medios, pues el Instagram y todo eso, donde se compite mucho en lo que es la parte moral. Pero nosotros tenemos la oportunidad en estos jóvenes porque se convierten en una materia prima para trabajar el evangelio, y con la ayuda del Señor, sobre todo eso creo que se ha perdido mucho, y era esa profecía de la cual usted hablaba. Sin la unción del Señor no se puede avanzar, porque nos hace falta nosotros afianzar nuestra fortaleza. Nuestra mayor fortaleza es el Señor Jesucristo, y en Él debemos nosotros estar. Entonces, para que haya esa unción y podamos entonces nosotros capitalizar esas oportunidades que tenemos. Bueno, es la manera, en mi opinión, es como yo lo visualizaba mientras usted iba explicando. Yo lo iba visualizando de esa manera. No sé si estoy en lo